Hola artistas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de algo importantísimo para el cantante, como es el micro que utilizamos en el escenario. Es clave saber manejarlo, cómo funciona, cómo le puedo sacar el máximo partido al micro, porque muchas veces, y sobre todo cuando estamos comenzando, nos encontramos con que elevamos la voz y no se nos escucha, o de repente se escucha demasiado y eso nos pone muy tenso y nos saca de la actuación, se nos acopla, no damos ese matiz que queremos darle a la voz cuando estamos en el escenario, pues no logramos dárselo, no se nos escucha la voz, muchísimas cosas que les ocurre a los cantantes, sobre todo, y nos ha ocurrido, y a mí también en su momento, cuando no sabemos manejar o cuando no se sabe manejar el micro de escenario totalmente. Así que en este vídeo os voy a dar pues todas las herramientas, todos los trucos y todo lo que se necesita para sacarle el máximo partido al micro de escenario y que podáis disfrutar, brillar y dar el show como deseáis verdaderamente, conquistando a todo el mundo. Así que ¡comenzamos! Mi nombre es Carlos Vila, soy vocal coach, psicólogo, cantante y mentor de cantantes. Durante mi trayectoria como cantante, pues saqué varios discos, logré cumplir mi sueño, poder dedicarme profesionalmente a la música, llegar a ser número 1 de las emisoras de radio principales de España, y cumplir precisamente ese sueño tan grande que es dedicarse a la música, a la pasión que verdaderamente tenemos. Así que me encontré con esas primeras veces con este micro que verdaderamente es nuestro amigo, en el que pues me dio esos momentos de incertidumbre, de descolocarme, porque no me escuchaba, porque sentía que mi voz de repente me arrasaba, se me acoplaba, un montón de cosas que fui pues gestionando y aprendiendo. En este vídeo os quiero compartir precisamente toda esa experiencia que también le comparto en mi formación Tu Voz, Tu Esencia a todos mis alumnos. Ya han sido pues más de 1000 alumnos formados en este caso con el micro y cómo utilizarlo y sacarle el máximo partido. Comparto también esta carpeta de Drive con recursos totalmente gratuitos que vais a encontrar en la descripción del vídeo. Podéis enviarme pues vuestro nombre con vuestro mail y os daré acceso. Ahí encontraréis recursos sobre mentalidad, estrategia para cantantes, técnicas vocal y un montón de herramientas que ayudan a lograr esa meta de dedicarse a cantante profesional y a desbloquear esas resistencias, esos miedos que muchas veces el cantante tiene que superar. Así que solo enviándome el mail con vuestro nombre tenéis acceso. ¿Por qué es tan importante este cacharrito? Pues este cacharrito es muy importante porque depende de cómo lo utilicemos, también depende cómo nos vamos a sentir. Si nosotros nos escuchamos bien, si cuando hacemos un agudo sabemos gestionarlo, si esas sensaciones que nos da nuestra propia voz son buenas, nuestra sensación y nuestra seguridad también psicológicamente va a ser fuerte en el escenario y vamos a poder transmitir todo lo que sentimos y todo lo que queremos transmitir. Si es al contrario, si de repente el micro no me siento mi voz bien, no la escucho, de repente la pierdo y todo eso, pues va a hacer lo contrario, que es pues sentirme inseguro, estar pendiente al micro, a la voz, que es lo que ocurre con el técnico de sonido y eso me saca de la actuación. Por eso es tan importante que el micro empecemos a saber cómo funciona y a manejarlo totalmente súper bien. Lo primero que quiero comentaros es, a los que os estáis preguntando, ¿con cualquier micro puedo actuar en directo? En este caso voy a hablar de los directos. Otro día, en otro vídeo de YouTube, pues haré un tutorial sobre otros vídeos, otros micros, como el micro de escenario, otro tipo de micros que hay de grabación, donde el mecanismo es diferente. En este caso, el micro de escenario es un tipo de micro concreto. Yo voy a hablar, por ejemplo, del SM58. Es un clásico de Shure
que a mí me va muy bien. Lo tengo en mi estudio aquí, en mi estudio tengo varios donde los alumnos pues actúan y ensayan con ellos, y es un micro que funciona muy bien en los escenarios, es un clásico que nos da un resultado súper potente. ¿Qué ocurre con estos micros en comparación con otros micros, por ejemplo, de grabación de estudio? Pues estos micros son unidireccionales, significa la cápsula la tiene aquí, en este centro, con lo cual para que este micro recoja bien nuestra voz, lo primero hay que tener varios factores en cuenta, como la distancia y la dirección. Significa, tiene que estar esta cápsula siempre en dirección a mi boca. Eso es muy importante, ¿vale? No nos sirve que el micro esté por aquí porque va a perder muchísima voz, o que simplemente esté al lado, porque también la voz se va a escuchar muy diferente o cerca. Os voy a ir comentando esto paso a paso en este vídeo. En comparación con qué otro micro, este micro también es unidireccional y de cercanía, con lo cual cuando yo estoy cantando, si hay un instrumento al lado tocando, una batería más allá, las guitarras, no coge ese sonido ambiental, sino coge la cercanía, con lo cual es un micro para cantar cercano. Otro micro que os voy a enseñar, por ejemplo, es el SM58, es este de Shure. Os lo recomiendo totalmente, ¿vale? Otro micro que os voy a presentar, pues, por ejemplo, simplemente por curiosidad, este lo tengo yo y me encanta, es este micro. El Shure SM7B es un micro que verdaderamente es muy cálido, da un toque muy meloso cuando se canta. Es más de grabación de estudio porque es grande, no es manejable para el escenario, y sobre todo también es para podcast, para televisión, para todo esto funciona genial. Como curiosidad os voy a decir que con este micro Michael Jackson grabó Thriller. En la película que acaba de salir sale este micro que grabó Thriller porque verdaderamente suena súper bien. En este caso vamos a hablar de los micros de escenario como el SM58 Shure. ¿Cómo se agarra este micro? Se agarra así, se agarra por medio, se agarra aquí. ¿Veis a muchos cantantes cogerlo de manera diferente? Bueno, mira, si lo agarráis por aquí, el micro tiene más inestabilidad. Significa, no somos capaces de manejarlo bien y con la precisión que conlleva cuando nos movemos, cuando hacemos gestos, cuando estamos expresando. Desde aquí nos da inestabilidad. Hay gente que lo coge muy aquí, ¿sabes? Incluso tapando parte de la cápsula. ¿Qué ocurre con esto? Lo vemos en raperos, ¿no? Yo no sé cómo va a pasar. Bueno, pues esto lo que pasa es que la voz se vuelve con unos matices más como si estuviera enlatada, como si pierde muchísimos matices. Además, el volumen también se pierde ese brillo, con lo cual tampoco aconsejo que se coja tapando nada de lo que es la cápsula. ¿Cómo se coge? ¿O cómo aconsejo cogerlo? Pues por la mitad, con decisión, con seguridad. Es parte de nosotros, donde va nuestra cara, va a ir el micro, con lo cual cogerlo por el centro es lo mejor que podéis hacer, y así podéis manejarlo con la precisión mejor que podáis. Otro factor del micro de escenario es la distancia. Me preguntan muchos alumnos, ¿a qué distancia canto del micro? Bueno, este micro es de cercanía, con lo cual una distancia estándar, una distancia básica, podrían ser 3 dedos. Cerquita, ¿vale? 3 dedos. ¿Qué pasa? Si yo acerco mi boca al micro, lo que voy a generar, porque esto es algo que es importante, según la distancia que yo tenga hacia el micro, voy a generar unas sensaciones en mi voz y en el público, por supuesto. Si estoy muy cerca del micro cantando, cuando estoy fraseando, cuando estoy en algo más íntimo, con menos fuerza, va a ser capaz de captar el micro, pues todos esos graves, envolver al público, esas partes más aireadas de nuestra voz, más hablada, que son tan importantes, con lo cual me puedo acercar más. Sin embargo, si voy a darle
caña a mi voz, significa si voy a un agudo donde hay mucha fuerza, donde le voy a dar más fuerza, el micro lo puedo alejar un poco. Por eso veréis a muchos cantantes cuando están cantando "Hoy en la noche no", y se alejan el micro en ese agudo, es precisamente por esta dinámica. Ya explico ahora dentro un poquito por qué los agudos son tan importantes, la gestión del micro en los agudos. Entonces, quedaros con que el estándar son 3 dedos, es cerquita, y que si estáis dándole un poquito más de fuerza podéis alejarlo más. Si vais a ir a un agudo, lo podéis alejar en ese momento para lograr tener esa sensación de agudo mejor. Y si vamos a hacer algo más recogido, más íntimo, lo tenemos súper cerca. Esto es la distancia al micro, algo importantísimo. ¿Qué ángulo puede tener el micro? Significa, puedo cantar así, puedo cantar así, hay cantantes que lo veis así, no cantando. Bueno, lo que yo recomiendo es lo siguiente, puede tener un ángulo un poquito inclinado, cercano a la boca. Ese ángulo un poquito inclinado nos ayuda a que cuando golpeamos con consonantes, cuando cantamos la P, la T, eso genera pues golpes de viento, pa, pa, ta, ta, ¿sabes? Y eso muchas veces puede crear saturación en el micro. Entonces una leve inclinación nos viene bien. Por abajo, si estamos por aquí, si la inclinación es hacia aquí, muy abajo, va a perder todas las características de nuestra voz, la fuerza, los matices, con lo cual en este ángulo mi boca, mi sonido no llega directamente a la cápsula, con lo cual no lo recomiendo. Y si es muy arriba, va a pasar un poquito como en la inclinación hacia abajo, lo que pasa que encima nos va a tapar la cara, ¿vale? Nos va a tapar la cara, que no queremos que si hay una cámara o el mismo público, que el micro esté cantando y así, porque no se me ve, ¿sabes? Si estoy cantando así, sí se me va a ver, ¿vale? Y si estoy aquí, se me verá, pero seguramente no se me va a escuchar muy bien, ¿sabes? Así que la inclinación del micro es muy importante, espero haberlo aclarado totalmente. Muchos cantantes me preguntan en mi formación, ¿por qué cantantes súper famosos, cuando hacen ese agudo potente, se alejan tanto el micro? Hay algunos, incluso yo he visto a Bisbal, que se lo echa un poquito al lado incluso. ¿Por qué? El agudo es cuando damos una nota alta cantando con mucha fuerza. Si el micro lo tenemos muy cerca en el agudo, va a saturar tanto en el equipo como a nosotros mismos. Con lo cual nos va a desconcertar, nos va a llenar de un sonido muy estridente que no va a lucir, con lo cual ese agudo también nos va a poner, esto lo veo mucho, nos va a poner muy nervioso, porque el agudo es como el momento del cantante donde más cosilla da. A muchos ese miedo del agudo, de llegar, si se me va a romper, si me voy a tensar, con lo cual si el micro está todavía más cerca, todavía peor, porque las sensaciones de cualquier imprecisión se va a escuchar muchísimo. El agudo lo solemos hacer moviendo el micro en hacia lejos, un poquito, no más, un poquito. Así logramos lo siguiente, no satura al público. En mi retorno, que ya hablaré de los monitores y los in-ear, en mi retorno, el sonido que recibo, me puedo dosificar y me da seguridad porque no lo veo tan presente y tan minucioso en el sonido, con lo cual me permite tener un margen de precisión en el sonido. Ese agudo es importante gestionarlo con un poquito de lejanía. Muchísimos alumnos los veo que el agudo lo hacen cerca y aunque lo esté haciendo medianamente bien, suena regular. Así que cuando estéis cantando, acordaros de la dinámica del micro en los agudos. En ese agudo, alejar el micro, no alejaros con la boca, no, porque entonces pierde la precisión de captar el sonido bien. Alejar el micro, vosotros siempre mover el micro más que alejar la cara del micro. Otra cosa muy importante con el micro es cómo nos escuchamos, porque, claro, si estás cantando y dices, sí, pero ¿cómo yo sé si en este agudo mi sonido está sonando mucho fuera o dentro? Ahí está el arte y la experiencia del cantante en escucharse por los monitores. En el caso de que en el escenario haya monitores, que son pues unos
altavoces que nos están dando el sonido al cantante, aparte de los que les transmite el sonido a todo el público, pues los monitores nos lanzan el sonido a nosotros. Por ahí nosotros nos guiamos de también la distancia y cómo estamos manejando nuestro micro. Es importantísimo el escucharse por monitores. También nos podemos escuchar, muchísimos cantantes los veis en los grandes escenarios con los in-ear, los in-ear son estos aparatitos, ¿ve?, que van cogidos a una petaquita que va por aquí atrás, el cable va por dentro y se colocan en los oídos, y por aquí escucho mi voz y regulo también cómo escucho a la banda. ¿Qué pasa con los in-ear? Que, claro, al tener todo el sonido aquí cerrado en mí, yo escucho a la banda y escucho mi voz muy bien, aunque me pierdo el sonido ambiental, el público, y eso da una adrenalina y una sensación de una emoción al cantante que no quiere perder. Por eso esto nos da mucha precisión a la hora de cantar y manejar el micro, aunque nos quita esa sensación de fuera. Muchos cantantes, y yo lo hacía también, pues se colocan un in-ear y los veréis que se quita uno. Tiene la precisión con uno, pero por el otro tiene al público, esa sensación del público, ¿vale? Con lo cual, el monitorearse con in-ear o con los monitores es importante, pues, gestionar ese sonido que nos llega con el micro. Ensaya muchísimo con el micro. Si estás en tu casa y tienes un home studio, tienes un equipito donde puedes cantar y ensayar, o con la banda en un local de ensayo, o con un vocal coach, con quien sea, ensaya siempre que puedas con el micro, porque muchas veces los cantantes se acostumbran a cantar sin micro, o sea, a capela, o con la música simplemente sin micro, y cuando van a utilizar el micro se sienten raros, no se hacen al sonido, con lo cual aconsejo mucho que ensayéis con el micro y que estéis gestionando todo esto que os estoy comentando con el micro para a la hora de actuar tenerlo muy integrado. Dos aspectos que quiero compartir y que a mí me ha ocurrido en mis giras por diferentes capitales y también países en su momento, es la prueba de sonido. La prueba de sonido, cuando eres cantante y vas a probar el sonido con el micro, muchas veces no sabemos qué decir. Decimos hola, 1, 2, 3 y nos quedamos callados, o nos ponemos a cantar de repente con toda la intensidad. No. La prueba de sonido, el primer momento de prueba de sonido, cuando hay un técnico de sonido que nos va a regular, es pues precisamente decir 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando, hola, 1, 2, 3, y a una distancia, sin moverse mucho, repetir esta frase para que el técnico de sonido nos regule toda la base del sonido, ecualización, compresores si tiene y todo lo demás. Una vez que ha regulado todo esto, empezamos también en la prueba de sonido a cantar y a ver cómo suena tanto cerca como lejos en la canción. Empezamos a cantar, el técnico sonido nos dará orientaciones, lo alejamos, lo acercamos, vemos cómo nos escuchamos, se lo transmitimos al técnico de sonido y después, ok, está chequeado. Eso es importantísimo. Probar el sonido es de las cosas prioritarias cuando vamos a hacer un concierto, y probarlo con tiempo, ¿eh? Cuando estamos en el escenario también tenemos que tener en cuenta que el micro se puede acoplar. ¿Qué significa acoplar? Acoplar significa que los monitores, tanto los de salida como los de retorno hacia mí, pueden hacer ese sonido de acople, bueno, que es desagradable, con lo cual tenemos que también tener una capacidad de reacción rápida. A lo mejor el monitor está aquí o me he acercado mucho a una columna y de repente se escucha porque ese acople, porque el micro está cerca o en un ángulo con esa columna o con ese monitor que provoca pues ese acople. Con lo cual lo movemos e intentamos no colocarnos en esas situaciones. Eso es importante, el acople del micro. Ahora he cogido el pie de micro porque podemos cantar con el micro en la mano o dejándolo también en el pie de micro, y también cómo lo cogemos. Quiero deciros estas cosillas para terminar este vídeo que son importantes. Lo primero, si apoyamos las manos en el pie de micro dejando la fuerza, el pie de micro puede venirse para abajo. Con lo cual, ¿podemos apoyar las manos? Sí.
sin dejar caer toda la fuerza en el pie de micro. Y otra clave importantísima, la distancia que nos pongamos en el pie de micro, igual que si lo tenemos en la mano, también pues en el pie tenerlo a una distancia, todo lo que os he comentado. Otra cosa importantísima, y es importante si no os queréis quedar sin dientes, es cuando cogéis el micro. Lo ideal es cogerlo cuando haya pausas, no cuando estamos cantando, aunque algunas veces a mí me ha pasado que lo he cogido cantando, ¿sabes? Y bueno, el sonido varía un poquito, lo ideal es cogerlo en pausas. El cantante lo va a coger cuando lo sienta, aunque en pausas mejor. ¿Qué pasa cuando lo cogemos? Tenemos que tener mucho cuidado porque si lo hemos metido con mucha fuerza, el micro, al cogerlo vamos a presionarlo y si tenemos la boca muy cerca nos va a dar en los dientes. Con lo cual, al cogerlo es importante echar la cara un poquito al lado, ¿vale? Y ahí sí controlamos ya directamente eso. Sobre todo por eso las pausas, porque si yo lo cojo así, cantando es más difícil. Si es una pausa, estoy cantando y hace una pausa y lo cojo, ya lo tengo. Con lo cual ya sabéis cómo cogerlo en el pie de micro, algo importantísimo. Así que, si os ha gustado este vídeo, dale like y a la campanilla para seguir mi canal y para no perderos ninguno de estos vídeos que estoy compartiendo sobre tantas áreas que a mí me llevaron a ser cantante, a vivir de ello y a tantos alumnos míos les ha llevado también. También seguirme en mi Instagram, Carlos Vila Vocal Coach, donde voy compartiendo todas las claves, todo mi día a día en el estudio, en mis formaciones y en mi estilo de vida, porque al final también se trata de ser cantante, de vivir de ello y llevar un estilo de vida que vaya con lo que desea cada uno y que verdaderamente esté con unos valores y con algo que sea extraordinario, único. Si tienes alguna duda sobre alguna cosilla de las que he comentado o de otros vídeos, escríbeme y te responderé dándote herramientas para desbloquear tu situación, para complementarte y para que te acerques y logres pues este sueño que tanto quieren los cantantes, que es dedicarse a su pasión, disfrutarla y vivir de ello. Así que, artistas, nos vemos en los escenarios con los micros. ¡Chao!